tardes, ¿cómo están? Bendecidos, aleluya. Damos gracias a Dios por estar el día de hoy aquí en su presencia, Amén. con la intención de agradarle en lo que a Él le place que hagamos todos, alabar y glorificar su santo y bendito nombre, Amén. reconocer el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. El día de hoy el tema es el Espíritu Santo, un tema que está aunado al nuevo pacto. El nuevo pacto es a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí inicia el nuevo pacto. Amén. Recuerden que en el antiguo pacto era el Antiguo Testamento, pero hoy empezamos a mirar las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Gloria a Dios. Abran sus escrituras en Hebreos capítulo 13, verso 10 al 15. Gloria a Dios. Quisiera decirles que tenemos luto en la familia y pues uno de nuestros hermanos en Cristo también ya partió. Ya está en la presencia de nuestro Dios y creo que esta pandemia pues se ha llevado a muchos siervos de Dios, pero se los ha llevado con un propósito. Sabemos que pronto nos volveremos a encontrar Amén. cuando nos seamos reunidos en las bodas del Cordero. Quiera Dios que mi hermanito se esté gozando con el Señor ya ahorita. Ya ahí no hay dolor, ahí ya no hay necesidad de oxígeno, allí ya no hay asfixia ni nada que sea necesario para poder vivir. Ya está en la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios, y pedimos a Dios que les dé a mis hermanos en Cristo también, a toda su familia, a la familia López Feliciano, pues que les dé la tranquilidad y que les dé la fortaleza para poder soportar esto, porque no es fácil, hermanos. Gracias a Dios. Dios les bendice y empecemos con la palabra de Dios el día de hoy. Dice Hebreos capítulo 13, versos 10 al 15. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El verso 13 nos dice: salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscan la porvenir, o sea, la celestial. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Amén. Amén. ¿Se entiende qué es esto? Jesucristo es nuestro altar. Amén. Y por medio de él debemos ofrecer sacrificios de alabanza. Amén. En Filipenses capítulo 4, verso 18 nos dice, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, verso 18 nos dice, pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. ¿Y qué dice la palabra? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Como decía al principio, damos gracias a Dios por estar el día de hoy aquí en su presencia, Amén. con la intención de agradarle, con la intención de agradarle en lo que a él le place que hagamos. Amén. Alabar su santo y bendito nombre. Gloria al Señor. Reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesús para poder santificar al pueblo Amén. mediante su propia sangre. Y ustedes saben que él padeció por cada uno de nosotros. Vituperio, oprobio, sin necesidad de haberlo padecido. Y dentro de las herencias del nuevo pacto, las cuales son infinitas, la palabra nos dice una de las cosas que heredamos por causa de este nuevo pacto. Y una de las cosas dichas por Dios nos dice acerca de esto de nuestra herencia: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuáles son los beneficios que el Señor haya puesto dentro de nosotros su espíritu? El día de hoy sabremos cuál es la bendición que el Señor nos ha dado adicionalmente.
porque comprenderemos la palabra de Dios. Comprenderíamos de modo que estamos viendo parte de esta nuestra herencia y estamos con aquello, acercándonos al mismo cielo. Vivimos el cielo aquí en esta tierra. Qué bueno que estén aquí, porque la palabra de Dios no es nada más para enterarnos de los detalles de nuestra herencia. No, se trata de que todos nosotros podamos vivir, de que podamos disfrutar el secreto de ser cristianos. Amén. Es poder disfrutar la obra del Señor a nuestro favor. Amén. Si no lo estamos disfrutando, hermanos, no estamos en esa emoción de lo que significa ser cristianos y estaríamos siendo partícipes de lo que es una religión. Y esto no es una religión, es una vida. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Y Dios. por cierto, una vida nueva. De esto no hay duda. Gloria a Dios. Tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué nos dice Job capítulo 32, verso 8? Ayúdenme. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, aleluya. Job capítulo 32, verso 8, perdón. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Gloria a Dios, aleluya. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Amén. ¿Y qué dice más adelante? Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Amén. En el hombre mortal ciertamente hay un espíritu. Recuerden ustedes que cuando Dios creó al hombre sopló aliento de vida. Amén. No es lo mismo soplo de aliento, soplo que aliento. Y aunque el soplo proviene del aliento, el aliento de Dios, fíjense qué es lo que pasa cuando el aliento de Dios llega al ser humano. Dice la palabra de Dios que lo hace entender. Amén. Y así que la inteligencia proviene del aliento de Dios. Amén. Cuando Dios sopló en el primer hombre, en Adán, Dios no solamente le dio el soplo de la vida al ser humano, sino que también por medio de este soplo, su aliento, aquella figura de barro, aquella construcción de barro. La palabra nos dice que recibió a la vez también inteligencia, le dio entendimiento. Y cuando Dios sopló en Adán en su nariz el aliento de vida, ¿qué fue lo que entendió Adán? Entendió que él era una creación de Dios, entendió que él era un ser humano, entendió que él, por nombre Adán, entendió de tal manera que cuando Dios le dijo, mira, no tienes quien te ayude, y mira, te voy a traer todos estos seres que he creado para ti, todas estas almas que he creado, y les vas a poner nombre. Amén. Todas las especies que hay en la tierra, que son muchas, Adán les puso nombre. Y aún así están registrados esos nombres en la escritura. Y también Adán le puso nombre a su mujer, Eva, ¿recuerdan? Así se llamó, o así llamó él a su mujer, porque dijo, es madre de todos los humanos. Y fíjense, a todos le puso nombre. ¿Sería inteligente? Porque el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, que había Dios soplado sobre él, dice la palabra de Dios que le dio entendimiento. Amén, aleluya. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿entienden? Amén. Claro que sí, y lo entienden también, porque nosotros también ha soplado su aliento, es decir, su espíritu. Gloria a Dios. Bendito sea Pero nos haríamos una pregunta. ¿Pero para qué vino el Espíritu de Dios ahora en la nueva creación? Recuerden que dice la palabra que aquel que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Amén. Es parte de una nueva creación. Recuerden que dice la palabra que las cosas viejas pasaron, Amén. que he aquí Son hechas. todas son hechas nuevas. Así es que como entendimos o procuramos entender la primera creación, ahora debemos procurar entender esta otra creación de Dios, la nueva, Amén. una nueva vida, porque somos una nueva creación, una nueva generación que es nombrada los hijos de Dios. Así que el Señor nos ilustra que su aliento despierta la inteligencia y el entendimiento en todo ser humano. Romanos capítulo 5,
versos 1 al 5. Ayúdenme. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, de su verso 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Dice la palabra, justificados pues. ¿Con qué nos vamos a justificar? Dice la palabra, por la fe. Amén. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos escalando. Por quien también tenemos entrada por la fe. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. A esta gracia en la cual estamos firmes. Amén. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, en las pruebas y en las luchas, sabiendo que toda tribulación o toda prueba, dice la palabra, produce paciencia. Amén. ¿Y qué produce la paciencia? Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Y la esperanza, dice la palabra de Dios, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en todos nuestros corazones. Amén. ¿Por quién? ¿O por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Noten los tiempos en los que están conjugados los verbos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos fue dado. Ya nos fue dado. Y hay que estar entendiendo bien para saber los efectos que tiene el haber recibido el Espíritu Santo. De manera que podrían algunos deducir que no tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo es el cristiano? ¿Cómo es que el cristiano llega a esta conclusión? Porque eso es lo que se les dice. Mejor veamos qué nos dice la palabra en Romanos capítulo 5, verso 5. Y lo habíamos leído y dice la palabra de Dios, y la esperanza no avergüenza. Y luego, ¿qué dice? Porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que ya nos fue dado. Y ahora preguntémonos, hermanos, ¿cada uno de nosotros ya se dio cuenta que sí somos capaces de amar a los hermanos? Amén. Yo les preguntaría, ¿sienten que aman a sus hermanos en Cristo? A ver, levanten sus manos los que aman a los hermanos en Cristo. Amén, amén, aleluya. ¿Y saben por qué los aman? Bendiciones. Porque aman a sus hermanos en Cristo. Dice la palabra de nuestro Dios, por el Espíritu Santo que ya nos fue dado. Amén. Es decir, ya sucedió. ¿Por qué puedes amar a tus hermanos? Porque el amor de Dios ya ha sido derramado en tu corazón. ¿Y por qué fue el amor de Dios derramado en tu corazón? Dice la palabra de nuestro Dios, por el Espíritu Santo que Él te dio. Amén. ¿Y cuándo sucedió eso? Si según el lenguaje técnico yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo y yo no he tenido un encuentro personal con Él o con el Señor, ¿cuándo sucedió eso? Veamos en la palabra de Dios, hermanos, en Efesios capítulo 1, verso 11 al 13, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea nuestro Dios, aleluya. Amén, aleluya. Efesios capítulo 1, versos 11 al 13. En el asísimo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice el verso 11, hermanos? En él asimismo tuvimos la herencia, habiendo sido predestinados. En el original dice determinados, en lugar de predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas.
según el designio de su voluntad. Y yo les preguntaría, ¿quién es el que hace todas las cosas? Nuestro Dios, Cristo Jesús, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ayúdenme a leer el verso 13. De ahí mismo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Resumido, dice, en él también vosotros, habiendo creído en él, en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes, nosotros hemos sido ya sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Y busquémonos dónde tenemos ese sello. ¿Ya se buscaron si tienen ese sello? Amén. No se ve, ¿verdad? Pero lo tienen cada uno de ustedes. Han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo ya fue enviado y Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente. Juan capítulo 16, verso 7. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Juan capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador, hermanos? Cristo. ¿Quién es aquel que nos va a enviar el Espíritu Santo? Cristo Jesús. Amén, aleluya. ¿Jesús se fue? Claro que sí se fue. ¿Y envió al Consolador? Sí, sí lo envió. Lo envió nada más para aquellos 20 o 120 personas que estaban reunidas en ese aposento. No, hermanos. Lo envió para cumplir el compromiso del nuevo pacto. ¿Cuál es el compromiso del nuevo pacto? Ezequiel capítulo 36, verso 27. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios nos va llevando a contestarnos las preguntas. Por muy humanas que sean, Dios nos las va a resolver. Gloria a Dios. Ezequiel, ¿qué? Capítulo 36, verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, Amén. y guardaréis mis preceptos, y que los pondréis también por obra. ¿Qué nos dice la palabra? ¿En dónde pondrá ese Espíritu Santo nuestro Dios? Dice que dentro de nosotros. Amén. Y es para que andemos y guardemos los estatutos, aquellos mandamientos que Él nos dejó, Amén. y para que los pongamos por obra. Amén, gloria a Dios. Muy bien, dice la palabra, que ya fuimos sellados. ¿Cómo nos selló? Poniendo en nosotros, dentro de nosotros, su Espíritu. Amén. ¿Y cuándo lo puso? Cuando creímos en la palabra de verdad, en el Evangelio de nuestra salvación. En ese mismo instante fue puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Quién dice aleluya? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Has tenido, hermana y hermano, un encuentro con el Señor? Amén, amén, Tan cierto es el encuentro con Él, amén, gloria. que Él vive dentro de ti, Amén, aleluya. de mí y de todo aquel que ha aceptado al Señor en su corazón, que hoy vive dentro de cada uno de ustedes. Y si alguno te dijere que no tienes el Espíritu Santo, porque necesitas primero en tener un encuentro personal con Cristo, que por eso no han sido bautizados todavía con el Espíritu Santo, hermano y hermana, no discutas. Ahora ya lo sabes. Lo sé no porque me lo diga un ser humano, sino porque lo dice el compromiso del nuevo pacto. Amén. Y aquel que hizo ese compromiso del nuevo pacto, dice la palabra que pasó entre animales divididos. ¿Recuerdan? El que hizo el pacto con nosotros se comprometió. Yo haré esto con ustedes. Voy a poner mi espíritu dentro de vosotros. Amén. Y la palabra nos dice que si sentimos amor, es porque el Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo
ya está dentro de nosotros. Amén. ¿Desde cuándo? Desde que creímos. Desde el momento en que aceptamos a Jesucristo y dijimos, Amén, aleluya. sí, sí te recibo como mi único y suficiente Salvador. Aleluya. Amén. Aleluya. Hay un Salvador en el mundo. Amén. Y los ángeles vinieron a dar un mensaje a la tierra. De parte del cielo se les anuncia a unos pastorcitos y les comunican: hoy nos ha nacido en la ciudad de David. Este es el mensaje que Dios tiene para ustedes. Amén, aleluya. Aquellos ángeles lo revelaron. Les dicen los ángeles, es un mensaje que es para el gozo de todo el pueblo, Amén. de todo el mundo. Hoy nos ha nacido en la ciudad de David Amén. un Salvador que es el ungido del Señor. Y hay un Salvador. Es lo que vinieron a decir. Y nosotros, sin haber presenciado todo esto, un buen día algún pastor o un hermano nos dijo: ¿recibes a Jesucristo como tu Salvador? Y a lo mejor ese mensaje resulta un poco creíble, porque muchas veces se nos había hablado así y no creemos que este mensaje es para nosotros. Pero aquel que nos lo tenía que dar, hizo lo que tenía que hacer. Ya lo hizo y cumplió con su tarea. Muchas veces esta persona que dio el mensaje es usado para darle la palabra a alguien que a futuro va a ser usado por Dios para ser un gran predicador. Así sorprende Dios en sus obras. Gracias porque Él puso la intención a ese pastor o a esa persona para dar el mensaje de salvación. Bendito sea el Señor. Amén, aleluya. Y yo les pregunto, si Dios llevó a este pastor o persona a dar el mensaje a la persona indicada, a ese futuro predicador, ¿habrá el Señor dejado su Espíritu Santo también dentro de él? Amén. Dice el Señor, desde el día en que tú creíste. No fue lo que el otro dijo, sino fue el Espíritu Santo que iba en aquella palabra compartida para con aquel que recibió, que llegó al corazón a entendimiento. Amén. Abrió su entendimiento de esta persona. Ya esta persona había sido elegida por Dios. Y entonces esta persona, al recibir el mensaje, dijo: sí, necesito este Salvador. Yo lo recibo. Y el Señor lo tomó y lo hizo un siervo de Dios. Hermano y hermana, no hay manera de que puedas escapar de Dios si Él ya pagó el precio por ti. Amén. ¿Fuiste comprado o comprada por la sangre del Cordero? No hay nada que pueda invalidar ese pacto que Dios hizo con cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes ha sido comprado con sangre y tiene un sello que es propiedad del Señor. El Espíritu Santo está dentro de ustedes. Amén. Por eso pueden amar. Pero eso es todo, hermanos. Jesús nos dice en su palabra, en Juan capítulo 7, verso 37 y 38. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Bendito sea su nombre. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, de su interior brotarán ríos de agua viva. Amén. ¿Qué es lo que debe de suceder? Aleluya. Como dice la Escritura, es creer en el Señor. Y como dice la Escritura, ¿cómo dice la Escritura? Es la pregunta. Ríos de agua viva brotarán de su interior. Amén. Aleluya. Así que el que cree en Jesús, como dice la Escritura, ríos de agua viva van a correr de su interior, van a brotar de su interior. Amén. En Juan capítulo 7, ahí mismo, verso 39. Esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir, y los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo,
porque Jesús todavía no había sido aún glorificado. ¿De qué dependía la venida del Espíritu Santo? ¿De qué dependía la venida del Espíritu Santo? ¿De la oración? ¿De la oración de rodillas o de hacer unos ayunos? No, dice la palabra que dependía de que Jesús fuese glorificado. Amén. Y les dice el Señor a sus discípulos, Lucas capítulo 24, verso 49. ¿Qué es lo que nos promete el Señor Jesús? Lucas capítulo 24, verso 49. Esto es lo que les está diciendo nuestro Señor Jesús a los discípulos, pero también te lo dice a ti el día de hoy, nuestro Dios. Como dice, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre Amén. sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Dice la palabra en Juan que él no podía venir, que el Espíritu que él tenía que enviar y todo lo tenía que hacer después de que él había de haber sido glorificado, de haber estado en la misma presencia del Padre. Y así que Jesús resucita y Jesús está todavía 40 días con sus discípulos. Dice la palabra de Dios, estaba dándoles pruebas. Amén. Dice Hechos capítulo, se los doy al momento, dice la palabra, pruebas indubitables que él había ya resucitado. Y después de esos 40 días, les avisa, sí me voy, nada más que ustedes esperen todavía en Jerusalén, porque yo les voy a mandar lo que el Padre les había prometido, el Espíritu de la realidad, el Espíritu Santo, el que estaba con ustedes, pero tiene que estar también dentro de ustedes. Amén. Aleluya. Y así que Jesús se va y es glorificado y es llevado hasta el cielo. Y cuando Él llega al cielo, ya que está ascendido al Padre, el Padre lo glorifica, sentándolo a su diestra delante de toda su creación celestial. Aleluya. Jesús se sienta y la primera cosa que hace es decirle al Padre, les prometí que iba a enviar otro consolador, tu Espíritu Santo, Padre, mi Espíritu Santo, porque todo lo que tú tienes, Padre, tú me lo has dado. Por eso les dije que les iba a dar de lo mío, porque todo lo que yo tengo, Padre, tú me lo has dado. Y entonces, Padre, envío tu Espíritu Santo. Envío mi Espíritu Santo. Y llegado el momento, como se cumplieron los días de Pentecostés, a los 50 días, cuando estaban ahí todos reunidos los discípulos, el Señor Jesús lo envió. Y dice la palabra de Dios, lo envió para estar con nosotros siempre. Amén. Hechos capítulo 2, verso 1. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Era necesario que estuvieran reunidos. El Señor les había dicho que no se fueran de Jerusalén y que allí, en ese lugar donde se encontraban todos juntos, ¿qué dice la palabra? Unánimes, unidos, todos en un solo parecer. Nos dice también la palabra, ustedes esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Investidos es la acción de poner como una túnica como la que usaba el Señor, sin costuras, de una sola pieza, que solamente se mete por arriba. Solo son con una entrada en la cabeza y con mangas. La palabra quiere decir investido. Ya están investidos del poder del Espíritu Santo. Y ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros? Dijo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva brotarán de su interior. Dice el Señor a sus discípulos, ustedes no se vayan hasta que sean revestidos de lo alto.
Isaías capítulo 32, verso 14. Gloria a Dios. Amén, gloria a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Isaías capítulo 32, verso 14. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas. Amén. Para siempre donde descansen asnos monteses y ganados hagan mojada. Amén. Hermanos y hermanas, ¿hasta cuándo va a haber esas condiciones que son descritas en el versículo 9? Dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo dice la palabra va a ser desolación en nuestras vidas? ¿Hasta cuándo van a cambiar esas condiciones? El verso 15 nos lo dice. Amén. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo iban a cambiar las condiciones? Dice la palabra de nuestro Dios. Hasta que en vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Amén, aleluya. El Espíritu Santo. Y ese desierto se convierta en campo fértil. Y el campo fértil sea estimado bosque. Amén. ¿Qué va a pasar cuando el Espíritu Santo sea derramado de lo alto? O nos preguntaremos correctamente, ¿qué fue lo que ya pasó o comenzó a suceder cuando el Espíritu fue derramado de lo alto? No se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. No se vayan de Jerusalén. Y los discípulos estuvieron esperando ahí la promesa del Padre. Y ahí están ellos recibiendo el Espíritu derramado desde lo alto. Las pruebas y las palabras que utiliza la palabra de Dios significan eso. Hagan de cuenta que de una enorme vasija, vaciado sobre una persona un líquido, que puede ser agua, que puede ser aceite. Se pueden imaginar lo que quieran, pues de esa manera puedes imaginar derramándose el Espíritu Santo desde lo alto. Las condiciones de un ser humano, son condiciones de desolación, de destrucción, son condiciones deplorables, hasta que sobre nosotros es derramado el Espíritu Santo de lo alto. ¿Cuándo es derramado el Espíritu Santo de lo alto? ¿Cuándo? Cuando el evangelio de nuestra salvación nos es predicado. Amén, aleluya. Y nosotros lo recibimos y creemos en esa palabra. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones. ¿Sabías que Jesús te ama? Amén. ¿Sabías que si tú aceptas la sangre de Cristo que vino a derramar en esa cruz por tus pecados, Amén. tus pecados te son perdonados, pero al mismo tiempo eres salvo? Y cuando tú dices sí, yo te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador, Amén, aleluya. es un acto en el que el Espíritu Santo, como de una vasija, es derramado. Gloria a su nombre, aleluya. Es lo que significa esta palabra. Hasta que vosotros sea derramado, que sea volcado, hasta que sobre vosotros sea guiado el Espíritu Santo. Amén. ¿Desde dónde? Dice la palabra de Dios, desde lo alto. Gloria a su Desde nombre, Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué va a suceder? El Espíritu se va a convertir en un campo fértil. Aquella persona va a empezar a virar como andabas antes. Y todo lo que dice el versículo 9 al versículo 14 de Isaías 32, como un desierto. Pero a partir de ese instante, tu desierto se transforma en un campo fértil. Amén. Y lo que en ti era un campo fértil, dice la palabra de Dios que se transforma como en un bosque. ¿Qué significa campo fértil? ¿Qué es eso? ¿Por qué un desierto se transforma en campo fértil? Isaías capítulo 32, verso 16. Ahí nos lo dice. Gloria a Dios. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. ¿Qué dice la palabra? Habitará el juicio en el desierto, y en aquel campo fértil morará la justicia. Amén. La justicia habitará en ese desierto. ¿Cómo se convierte tu desierto en un campo fértil?
por el Espíritu Santo que ya ha sido derramado sobre ti desde aquel día en que creíste en el Evangelio de la salvación. Y porque ese desierto viene de a partir de ese momento a habitar la justicia de Dios. Amén, aleluya. Isaías capítulo 9, verso 7. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Isaías capítulo 9, verso 7, como dice: Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria a Dios. Amén. Lo dilatado de su imperio y la paz, dice la palabra de Dios, no tendrán límite. Amén. Sobre el trono de David y sobre su reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia. ¿Qué dice la palabra? Desde ahora y para siempre. Amén, aleluya. El celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo es derramado sobre ti y es derramado en tu corazón? ¿Qué pasa? El reino de Dios está siendo dispuesto y está confirmado en ti. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Qué nos dice la palabra? En Isaías capítulo 32 nos regresamos al verso 16 y lo habíamos leído y dice así: y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará desde hoy la justicia. Amén. ¿Cómo es lo que era antes tu campo fértil? Se transforma porque ahora la justicia, la equidad de Dios se está estableciendo en tu vida. Amén. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió que tu campo fértil se transformó en un bosque? ¿Cuándo sucedió que tu desierto se transformó en un campo fértil? Cuando vino a ti el juicio y la justicia. Cuando el reino de Dios se estableció en tu vida. Cuando hubo en tu vida justicia y equidad. En el momento en que tú dijiste: sí, recibo a Jesús como mi Salvador. En ese mismo instante el Espíritu Santo viene a ti y transforma todo esto. Ya no hay más que esperar. Tienes que esperar a que algún pastor ponga sus manos sobre ti. Tendremos que buscar algún pastor de alguna parte del mundo, del extranjero, para que él haga todo esto y para que esto suceda. No, amados hermanos, dice el Señor, esto ya sucedió. ¿Desde cuándo? Desde que recibiste a Jesús como tu Salvador. Desde que tuviste un encuentro personal con Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pasará cuando haya justicia? Que el efecto de justicia será la paz. ¿Y qué pasará con la labor por el trabajo de la justicia? El efecto, dice la palabra de Dios, es la paz. La obra de justicia es reposo y seguridad para siempre. Y esto no lo sabíamos. Y buscábamos que alguien nos lo anunciara. Y nosotros viviendo y diciendo, buscando una limosna de paz. Y cuando menos quisiéramos que alguien nos diera una limosna de seguridad en esta vida. Pues sí, porque estábamos esperando que un ser humano nos participara de lo que Dios le había dado. Y para esto, el que nos estaba participando también no lo sabía. Lo que él ya tenía. Nos daba lo que tenía. El apóstol Pedro nos dice, le dice a otro apóstol: no tengo oro, ni tengo plata, mas lo que tengo te doy. Amén. Si el reino de Dios no está establecido en el que estaba predicando, ¿cómo nos va a imponer las manos y a pasarte el reino de Dios si en su vida no hay justicia y equidad? No hay juicio y no hay justicia. ¿Cómo nos va a pasar imponiéndolo con las manos lo que él no tiene? Dice la palabra de nuestro Dios: por sus frutos los conoceréis. Amén. Míralos, identifícalos, y si ellos tienen paz, si ellos habitan seguros bajo la sombra del Altísimo,
entonces sí te pueden dar. Pero ¿para qué voy con ellos cuando puedo ir a Cristo? Amén. Sí te recibo como mi Salvador y automáticamente recibo gratis, todo regalado. Y tú ya lo tienes, amado hermano. Nada más que no sabíamos dónde buscarlo, porque no sabíamos que lo teníamos. ¿Dónde está esto? Dentro de ti. No afuera. No. El Espíritu Santo está dentro de ti. Isaías capítulo 32, verso 38. ¿Qué dice la palabra? 32. Capítulo 32, verso 18. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Qué dice la palabra? Que mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Amén. Y entonces preguntémonos, entonces en mi casa no había nada que rompa la paz conseguida a partir de haber recibido el Espíritu Santo de parte de Dios. No, hermano, hermana, de ahora en adelante en tu morada hay paz. ¿Y qué dice la palabra? Y tus habitaciones son seguras. Amén. Y esto no sucederá más. Amén. En el verso 19 y 20 de ahí mismo de Isaías, capítulo 32, ¿qué nos dice? Y cuando caiga granizo, caerán en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Gloria a Dios. Y cuando caiga granizo, dice la palabra, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Pero dichosos vosotros los que sembráis junto a todas estas aguas, Amén, aleluya. que dejas libres al buey y al asno. Bienaventurados ustedes los que siembran junto a todas estas aguas, y dejáis el pie de buey y de asno a hacer su trabajo ahí, libres, para que ellos puedan pastar. Amén. Isaías capítulo 35, verso 1 y 2. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué sucede con ese desierto? Y se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo, y se gozará y florecerá como la rosa. Verso 2. Florecerá profundamente también y se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano y le será dada a la hermosura del Carmelo y del Sarón, y ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. ¿Qué sucede con ese desierto, hermanos? Dice la palabra, se alegrará el desierto y la soledad. En el original, el erial. Y luego dice el yermo. El original dice la estepa. Se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará. ¿Y qué dice la palabra? Y cantará con júbilo. Amén. La gloria del Líbano. Gloria a su nombre. Te será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Amén. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Carmel significa campo fértil. Amén. Isaías capítulo 35, verso 3 al 6 nos sigue diciendo. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Fortalecer las manos cansadas. Amén. Afirmar las rodillas que son endebles. Decida los corazones apocados, aquellos que sufren, aquellos que padecen, aquellos que se sienten insignificantes. ¿Qué dice la palabra? Esforzaos, Amén. no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y también con pago. Amén. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén, aleluya.
Y entonces los ojos de aquellos que están ciegos, dice la palabra de Dios, que serán abiertos. Amén. Y los oídos de los sordos se abrirán. Y entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavados en el desierto y torrentes en la soledad. Amén, aleluya. ¿Dónde estaba el desierto? Digan en mí. Estaban, pero ahora ya fueron cavadas las aguas del desierto y ahora están botando agua. Hay torrentes de nuestro interior. Amén. Brotan torrentes del Espíritu Santo. Aleluya. Nuestro desierto se ha transformado, amados hermanos. Amén. Ahora es un campo fértil. Aleluya. Y ese campo fértil es un bendito bosque. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Hay juicio, hay justicia, hay igualdad y hay equidad en nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Bendito sea. Y la paz se ha establecido porque somos parte del reino de nuestro Dios. Isaías capítulo 35, verso 8 dice, gloria a Dios. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Gloria a Dios. Ahora la paz se ha establecido porque somos parte del reino de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Ahora habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. Amén. No pasará ningún inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, Cristo Jesús. Y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque es parte del pacto. Nadie tendrá la necesidad de decirle a su hermano o a su prójimo, conoce a tu Dios, porque todos me conocerán. Dios mismo, dice la palabra, estará con ellos. Gloria a su Y yo te nombre. preguntaría, ¿quién está en ti? Cristo. Dios, Cristo mismo. ¿Quién está dentro de ti? Dios mismo está contigo. Por más torpes que fuéramos, dice la palabra, no nos extraviaremos. Y es que no nos hemos dejado guiar por el Señor. Si nos dejamos guiar por Él, ya verán cómo cambia nuestra vida. Si comenzamos a testificar lo que Él está diciendo, lo que ha sucedido y lo que hoy nos muestra con su palabra. Nuestra vida mostrará esa transformación. Esta vida de nosotros mostrará esa transformación. Isaías capítulo 35, verso 9. ¿Qué dice la palabra? Gloria a su nombre. Isaías capítulo 35, verso 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. No habría allí león que te ataque, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Estarán libres, habría paz. León, no estará allí ningún león. ¿Quién es el león? El león de Judá, Cristo. No, hermanos, el que anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Pues al que salga del camino, ¿qué dice la palabra? No habrá allí ningún león. Allí no hay diablos. Aquí, hermanos, si tú eres de los que está diciendo la palabra, aquí no hay diablos. Y yo te preguntaría, ¿y en tu casa? Ve a tu casa y di por la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Escrito está, esto es un camino de santidad en mi casa y en mi vida. Amén. En todo lo que soy, en todo lo que tengo, yo no hay león. Amén. Ya no hay león. Aquí ya no hay león porque así dice la palabra de Dios. Amén, aleluya. Ni fieras subirán por ahí, ni tampoco allí se encontrarán. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Isaías capítulo 35, verso 10. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Gloria a Dios. Aleluya. Como dice la palabra, los redimidos, aquellos que son salvos, dice la palabra, volverán y vendrán a Sión con alegría, pero también con gozo perpetuo. Ese gozo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán de la tristeza y el gemido. ¿Cuándo, mis amados hermanos?
cuando sea derramado el Espíritu Santo de lo alto. Amén. ¿Desde cuándo tienen derecho a esto, hermanos? Desde que creíste en el Evangelio de tu salvación. Desde ese instante en que fuiste sellado y el Espíritu Santo fue derramado sobre ti. Gloria a su nombre. Y te quedaste con la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Desde ese mismo momento, tú tienes todos esos derechos. Amén. Es parte de tu herencia. Pero te preguntarás, ¿nada más el Espíritu Santo vino a eso? No, amado hermano, hay mucho más de lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. ¿Cuándo? Cuando tú lo confieses, cuando estés de acuerdo con Dios, cuando digas gracias, Señor, gracias por lo que has hecho por mí y para mí. Amén. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor sobre lo que es su herencia. Ezequiel capítulo 44, verso 15. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ezequiel capítulo 44, verso 15. Gloria a su nombre, aleluya. Mas los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, que guardarán el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaren de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Amén. Aleluya. Nos dice la palabra que ahora nosotros somos sacerdotes de un ministerio ligeramente diferente, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví y de Aarón. Y ahora fíjense cuál es la herencia del sacerdote. Verso 28 de Ezequiel capítulo 44. ¿Qué dice? Y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Y habrá para ellos heredad. Amén. ¿Quién es nuestra heredad? Cristo. Cristo Jesús, dice la palabra, yo soy su heredad. Amén. Pero no les daréis posesión en Israel. La posesión es Cristo Jesús, es nuestro Dios. Hermanos, ¿cuál es la heredad para los sacerdotes? Dice la palabra, yo seré su heredad. No les den propiedad en Israel. Yo soy su propiedad. Amén. Hermanos y hermanas, el autor de este tema, en un momento de su vida le pidió al Señor, estableceré y recibiré bendición económica para obtener una casa, para poder habitarla junto con su esposa y sus hijos. Algo que Dios le diera que ya fuera suyo, y que, como dijo Dios, pedía con toda fe que Él contestara a esa petición de establecerse, tener una casa y que su economía fuera mejorada. Y en ese acto de fe le pidió a Dios que le mostrara por medio de la palabra, abriéndola al azar para recibir respuesta a su petición. Y Dios le contestó en 2 ocasiones de diferente forma. Pero en la segunda volvió a confirmar su respuesta. Y con ello el Señor le dijo algo que no le agradó. Pero más tarde él entendió por qué era esta respuesta. Y acabamos de leer en Ezequiel capítulo 44, verso 28. Amén. Ahora abran su palabra o la palabra de Dios, sus escrituras, en Jeremías capítulo 45, verso 5. La versión antigua, ¿cómo dice? ¿Qué dice la palabra? Gloria a su nombre, aleluya. Una respuesta para una pregunta. Jeremías capítulo 45, verso 5. Gloria a Dios. Amén, aleluya. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. ¿Cuál fue la respuesta para mi amado hermano? Fuerte, hermano. Había la costumbre de que decías el día de hoy, oro y le pido a Dios sabiduría, y donde Él me conteste abro mi escritura. Y esa es la respuesta que Dios me da. Dice nuestro hermano en su narración,
que él buscó respuesta de parte de nuestro Dios para que él pudiera establecerse, tener una casa y poder tener una economía muy mejorada, que no siguiera padeciendo necesidades. Pero la respuesta de Dios muchas veces nos sorprende y le contestó en la segunda ocasión, haciendo lo mismo y abriendo la escritura, le salió la cita en Jeremías capítulo 45, verso 5. Y ese texto dice la palabra, habla de la profecía de Barú. ¿Qué le contestó? ¿Y tú buscas para ti grandezas? No busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. ¿Qué dice la palabra de Dios que le contestó? Y a ti te daré tu vida por despojo en todos los lugares a donde fueren. ¿Qué decía Ezequiel capítulo 44? ¿Quién es tu heredad? Cristo Jesús. ¿Y quién es tu posesión? Cristo Jesús. No hay necesidad de una casa material aquí en la tierra. ¿Saben cuál es nuestra herencia? Él, Amén. Cristo Jesús. Todas las cosas que saben, todo lo que poseemos, bienes, autos, dinero, casas y todo lo demás son prestados. Lo único que poseemos es a Él, a Cristo Jesús. Lo único que tenemos es a Él. Y tenemos muchísimos si tenemos a Él, hermanos. Amén. ¿Sabes, hermano, cuál es tu herencia? Ya lo dijimos, Él. Amén. ¿Sabes que hay mucha gente que quisiera tener un minuto en su vida de paz? Para ti ya es una herencia. Amén. Y hay gente que quisiera estar segura. ¿Sabes cuánto es el clamor de esta Ciudad de México y de muchos otros lugares por encontrar paz y seguridad? Bueno, pues toda la gente está insegura y tú escuchas las noticias y miras constantemente cómo muere gente acribillada a balazos, muertos desmembrados con la mayor saña. Miras que ya no escapan ancianos, mujeres, jóvenes, niños, niñas. Ya no se detienen ante nadie y ante nada. Y todo está pasando allá afuera, hermanos. Y de vuestras casas está como para no salir, ¿sí? Pero no nos estamos dando cuenta de lo que estamos diciendo. Esto está pasando afuera de nuestras casas, no en nuestras casas. ¿Cómo está tu casa, hermano y hermana? Tu casa y la mía están seguras. Amén. Esa es tu herencia. En nuestra casa hay paz. Esa es tu herencia. Tu casa y la mía son parte del reino de Dios. Amén. Y como tú eres parte del reino de Dios, ¿qué dice la palabra? Hay juicio y hay justicia. Hay equidad, hay paz, hay seguridad. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Todo eso es tuyo, es tu heredad, es tu herencia. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Bendito sea su nombre. Un compromiso del Señor es que todo lo que Él prometió, Él lo va a hacer real para ti y para mí. Su compromiso de hacer real para ti y para mí son todas estas cosas. Consta de una manera y de una parte muy importante. Dice la palabra que envió al Espíritu de la realidad para que todo lo que Él dijo en su palabra se haga real en nuestras vidas. Amén. Y para que sea real esta palabra, lo que era en nosotros un desierto, ahora es un campo fértil, un Carmel. Lo que era un Carmel, un campo fértil, se transforma ahora en un bosque, en un campo fértil, transformado en un bosque lleno de verdor, lleno de verdor. Por eso estas palabras que dice Apocalipsis al final, cuando hay juicio sobre la tierra, nada más solo hay una cosa: no le hagas daño ni a los árboles, ni a la hierba verde de la tierra, ni al vino, ni al aceite. ¿Por qué? Porque eso somos nosotros. Amén. Nosotros somos ese campo fértil. Gloria a Dios. Nosotros somos ese bosque. Amén. Amén. Los juicios de Dios no son para los hijos de Dios. Son para otros que no lo son. Son para los que no tienen el sello de Dios Amén. en su frente.
son para los que no tienen el sello de Dios dentro de sí mismos. ¿Tu herencia es una herencia diferente? Amén. Amén. Si es una herencia diferente. Efesios capítulo 1, verso 17 y verso 18. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Es todo el verso 17 lo que leíste? ¿Me lo vuelves a repetir, por favor? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gloria a Dios. ¿Tu herencia es una herencia diferente? Dice la palabra. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu ¿de qué? Sabiduría. De sabiduría y de revelación Amén. en el conocimiento de Él. Y el verso 18 nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Amén. Te dice que es una riqueza en gloria. ¿Te parece que lo que hoy escuchaste es una parte de esas riquezas en gloria? Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Recibe tu herencia. Ahora en tu casa hay paz. Amén. Ahora en tu casa se puede ver juicio y justicia. Amén. Y esa herencia que tú tienes, dice la palabra de Dios, dice que ha alumbrado a tus ojos el entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que todos nosotros tenemos al ser llamados y cuáles son las riquezas de gloria Amén. por la herencia de Cristo Jesús a nosotros. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Dios y bendita sea la palabra. Que Dios bendiga su palabra y también vuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendice.